y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Como es mi costumbre, me voy a encomendar en las manos del Señor antes de abrir su santo libro. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito, glorificado sea tu grandioso nombre. Aún estamos, Señor, en las horas de este santo sábado, tu día apartado desde la creación del mundo. Y gracias porque tú tienes un mensaje de amor para nosotros. Tú nos dices, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Guíanos ahora en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos esta mañana a considerar el testimonio directo que da el testigo fiel a su iglesia amada de la Odisea. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Comenzando en el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el último de los 7 mensajes que Jesús manda a su iglesia. Las 7 iglesias representan los 7 períodos de la historia del cristianismo, desde la época del apóstol Juan hasta
la época final hasta la venida del Señor Jesús. La primera iglesia, la de Éfeso, es la iglesia de los apóstoles, la iglesia primitiva, la iglesia que por haber sido fundada por el mismo Señor Jesús y por haber tenido la presencia de los apóstoles hasta el último apóstol, el apóstol Juan, que es el que está escribiendo este mensaje de Jesús, la iglesia se mantuvo en la verdad, no se desvió, porque tenía a los apóstoles que la protegían. Sin embargo, le faltó o se enfrió en el primer amor. No vamos a leer el mensaje de cada una de las 7 iglesias, pero en el versículo 4 del capítulo 2, esta es la primera de las 7 iglesias a Éfeso, Jesús le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La segunda iglesia, la de Esmirna, es el período de la persecución de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica. Ya la persecución había comenzado en la época de los apóstoles. El apóstol Pedro fue perseguido y fue muerto por el emperador Nerón. Y ahora el apóstol Juan estaba en una cárcel en la isla de Patmos, enviado ahí por el emperador Domiciano. Por eso Jesús le dice a Esmirna: no temas lo que vas a padecer. Apocalipsis 2:10. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A esta iglesia Jesús la anima, porque Él sabe lo que le va a tocar padecer. Y le dice: no temas. A pesar de que van a ser probados y tendréis tribulación por 10 días, si eres fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Esos 10 días de tribulación representan los 10 años de la última gran persecución de los cristianos bajo el emperador, el peor de todos los emperadores en cuanto a persecución se refiere, el emperador Diocleciano. 10 años duró esa persecución. Es decir, que los mensajes de Jesús a las iglesias no solamente son mensajes de ánimo para lo que están pasando o van a pasar, sino que también son proféticos, porque cuando Juan lo escribió, todavía no había venido el período de la iglesia de Esmirna, pero ya el Señor sabía lo que iba a venir y por eso los anima. Cuando Él dice: tendréis tribulación por 10 días, esto se cumplió al pie de la letra, los 10 años de tribulación.
De igual manera, la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, describe exactamente el compromiso entre la iglesia cristiana y la política y la falsa religión. Este es el período de Pérgamo del compromiso. Y no me refiero ahora a compromiso de comprometerse a servir a Dios, sino a comprometer su fe, a comprometer su fidelidad a Dios. Fíjense, la primera iglesia, la de Éfeso, va desde la época de los apóstoles hasta el año 100 de la era cristiana, los primeros 100 años de historia. Y en el año 100 muere el apóstol Juan, el último de los apóstoles. El periodo de la iglesia de Esmirna va del año 100 hasta el año 313, cuando se da el edicto de libertad religiosa, que cese la persecución. Ese edicto fue dado por el emperador Constantino. Paró la persecución de los cristianos. Pero como resultado de que paró la persecución y Constantino declaró la religión cristiana una religión aceptable, que ya no iban a ser perseguidos. La iglesia cristiana, que había sido fiel hasta la misma muerte, muchos mártires en ese periodo, ahora entra en compromiso con la política del emperador Constantino y también cede a sus principios. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo, versículo 13, yo conozco tus obras y sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. En ese periodo, Satanás puso su trono en la misma iglesia cristiana. Y él menciona algunas de las cosas que están sucediendo en ese periodo. Todo lo que Jesús dijo se cumplió al pie de la letra. La cuarta iglesia, Tiatira, es ya la corrupción completa de la iglesia. Siempre el Señor se mantuvo un remanente fiel en cada periodo, gente que no se comprometieron, que no se dieron a su fe, pero eran los mínimos, los más pocos. Y en el periodo de Tiatira, que va desde el año 538 al 1517, es el periodo más largo de la historia del cristianismo. Y es en este periodo donde surge la gran ramera, la prostituta, la Jezabel. Y Jesús le dice a la iglesia de Tiatira, versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Este es el periodo de la supremacía de Babilonia, también conocida como la Gran Ramera o la Jezabel, la religión falsa que se infiltró en el cristianismo y finalmente llegó a dominar toda la iglesia cristiana. Unos pocos
pocos se mantuvieron fieles al Señor durante ese periodo. Y Jesús encomienda y felicita a esos pocos. Pero en general, el periodo de Tiatira es el periodo de mayor corrupción de la iglesia cristiana. Luego viene el periodo de Sardis. Sardis es la quinta de las 7 iglesias y ese periodo va desde la Reforma Protestante hasta el inicio del despertar del segundo advenimiento. Es decir, desde el año 1517, cuando se inicia la Reforma, hasta el año 1755, cuando se ve la primera de las señales que el Señor permitió que sucedieran para levantar el gran movimiento que anunciaría al mundo el regreso del Señor Jesús, el movimiento adventista. De igual manera, todo lo que Jesús le dice a Sardis se cumple al pie de la letra. Luego viene el periodo de Filadelfia, y aquí nos vamos a detener un poquito más en Filadelfia, la sexta iglesia. Versículo 7 del capítulo 3. Y luego viene la que estamos estudiando, que es la Odisea, y el mensaje de Jesús a la Odisea. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús felicita a la iglesia de Filadelfia porque aunque tiene poca fuerza, en el sentido no espiritual, sino en el sentido de cantidad de los miembros de ese periodo, los miembros cristianos de Filadelfia, dice, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Le sigue diciendo a Filadelfia, versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El período de Filadelfia, cuyo nombre significa amor entre hermanos, amor filial, va desde el año 1755 hasta, y aquí la mayoría de los autores adventistas lo ponen hasta 1844, es decir, el período en que se dieron las grandes señales
anunciando la proximidad del juicio. El terremoto de Lisboa en 1755, el día oscuro en 1780, la luna en sangre y la caída de las estrellas. Ese periodo de 1755 hasta 1844. Y entonces la Odisea sería la última iglesia, la iglesia del despertar adventista, desde 1844 hasta el final, hasta la venida de Cristo. Yo entiendo que son 7 las iglesias. Y entiendo también que la iglesia de la Odisea representa a la iglesia adventista. Pero tengo un problema con interpretar la iglesia de la Odisea desde 1844 en adelante. Y el problema que tengo es que en sus comienzos, cuando Dios levantó la iglesia adventista, era una iglesia fervorosa. Los hermanos estaban dispuestos a entregarlo todo para predicar el pronto regreso del Señor Jesús. Pero cuando Jesús recibe o describe a la Odisea, de entrada Él dice: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para la iglesia de la Odisea, Jesús no tiene ninguna felicitación. No la alaba por nada bueno. Al contrario, le dice: conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, sino tibio. Y luego dice: es tan terrible tu condición que te vomitaré de mi boca. Y también dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si Jesús está a la puerta de la iglesia de la Odisea, es que no está dentro de ella. La mensajera del Señor escribió: hablando acerca de justamente la iglesia de la Odisea, en el libro Eventos de los Últimos Días, dice en la página 50, la iglesia se encuentra en el estado de la Odisea. La presencia de Dios no está en su medio. Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si Él está a la puerta, quiere decir que no está dentro de ella. La iglesia de la Odisea ha dejado afuera a Jesús. ¡Qué pérdida tan grande para el pueblo de Dios! El párrafo que se cita en el libro Eventos de los Últimos Días es solo una frase. Lo que yo les leí es cómo continúa la cita. Esta cita, según lo que dice Eventos de los Últimos Días, fue tomada del volumen 1 de NL en la página 99. ¿Qué quiere decir NL? Notebook and Leaflet, es decir, apuntes y panfletos. Muchas veces Elena de White tenía una visión y ella escribía apuntes de esa visión. Otras veces ella publicaba esas visiones
en manera de panfletos, para no esperar que se publicara un libro. Cada vez que el Señor le daba una visión, ella tomaba nota y luego lo publicaba en forma de panfleto. Eso es lo que quiere decir leaflets. Leaflets eran libritos pequeñitos de 8, 10, 20 páginas, como folletos, podríamos llamarle nosotros. Folletos pequeños que se imprimían con el mensaje que Dios le había dado. Aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, solo cita una frase de esa visión. Dice, la iglesia se encuentra en el estado de la Odisea. La presencia de Dios no está en su medio. Pero sigue diciendo allí, porque ahora se han publicado esos panfletos o esos folletos, y hay 2 volúmenes que se compilaron de los folletos que ella mandó imprimir uno por uno, se unieron, y ahora tenemos el volumen 1 y el volumen 2. En el volumen 1, en la página 99, la mensajera del Señor continúa esa cita diciendo, qué terrible es dejar a Cristo fuera de su propia iglesia. Qué pérdida tan grande para la iglesia. Es muy grave lo que estamos leyendo. Que la iglesia de la Odisea no tiene la presencia de Jesús en su medio. Y lo sabemos porque él mismo lo dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El mensaje a la Odisea se dirige a la iglesia, porque así lo dice al principio, a la iglesia de la Odisea, pero el llamado, después de describir su condición de tibieza, su condición de desventurada, pobre, miserable, ciega y desnuda, y de darle el consejo que compre oro refinado en fuego y vestiduras blancas y ungir sus ojos con colirio, él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Es decir, la iglesia de la Odisea no le da entrada a Jesús como iglesia. Pero los individuos, las personas, están viviendo como parte de la Odisea, tienen el privilegio de escuchar la voz de Jesús y de abrirle la puerta. Como estos mensajes, los 7, son proféticos, es decir, se cumplen al pie de la letra, y Jesús le dice a la Odisea, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es interesante porque a las demás iglesias, cuando les habla de lo mal que están haciendo, a cada una le dice, si no te hubieres arrepentido, quitaré el candelero de tu lugar. Esa es a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Pérgamo le dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti, pelearé contra ti con la espada de mi boca. También la llama al arrepentimiento y dice, si no lo haces, vendré a ti con mi espada. A Tiatira, que es la peor de todas las iglesias, el periodo de la apostasía papal, le dice, le he dado tiempo
versículo 21, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fornicación espiritual, apartarse de la verdad, ir tras las imágenes, los ídolos y todo lo demás que eso entraña. Y luego dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Otra vez les da hasta la oportunidad y es un mensaje llamando al arrepentimiento, pero si no se arrepienten. Es decir, hay un sí de por medio. Si se arrepienten, se salvan, pero si no se arrepienten, van a ser heridos. Lo mismo pasa con todas las demás iglesias, menos con la iglesia de la Odisea. Es cierto que a la iglesia de la Odisea le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Sí llama al arrepentimiento, pero como iglesia corporativa que representa el mensaje de Jesús a la Odisea, la iglesia adventista, le dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y si esto es una profecía, y lo es, lo que el Señor está diciendo es, la Odisea, como cuerpo, como iglesia, va a ser vomitada de la boca del Señor. Pero los individuos que están en la Odisea, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Es decir, el mensaje es individual y el arrepentimiento es individual, no ya a la iglesia como grupo o como cuerpo. Es preocupante lo que estamos leyendo. Tomando esto en cuenta que la Odisea es la última iglesia y que según lo que Jesús le dice va a ser vomitada de la boca del Señor, sí hay oportunidad para que aquellos que están en el estado de la Odisea, en esa tibieza, se arrepientan, salgan de esa condición. Pero si la iglesia va a ser rechazada como tal, entonces, ¿dónde están representados esos que se arrepienten? Yo quiero que por un momento estudiemos el período de Filadelfia, porque el período de Filadelfia representa también a la iglesia adventista, al pueblo del advenimiento. Y es muy interesante porque Jesús a Filadelfia le dice, yo conozco tus obras, versículo 8 de Apocalipsis 3. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué Jesús le dice a Filadelfia, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar? En el primer libro de Elena de White, que se llama Primeros Escritos, hay un capítulo que se titula La puerta abierta y la puerta cerrada. Y dice en la página 42, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y que nadie podía abrirla y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo
Santísimo y que nadie podía cerrarla. Cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, Él abrió la puerta al lugar santísimo del santuario celestial. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. La puerta que Jesús abrió no se abrió sino hasta que Él entró al lugar santísimo en 1844. Vi que Jesús había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y que nadie podía cerrarla. Y entonces Elena de White cita Apocalipsis 3:7, que dice: esto dice el Santo, escribiendo a Filadelfia, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Y entonces la mensajera del Señor cita Apocalipsis 3:8 y dice: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y aquí en el libro Primeros Escritos nos lleva a la página 86. Dice, vea también la página 86. Y dice, la aplicación de Apocalipsis 3, 7 y 8 al santuario celestial y al ministerio de Cristo me resultó enteramente nueva para mí, dice Elena de White. Nunca había oído esa idea expresada por alguien. Ahora que se comprende claramente el tema del santuario, la aplicación de Apocalipsis 13 a la iglesia que proclama el mensaje del santuario se ve con toda su fuerza y belleza. Recién entendieron que la puerta que Jesús le habla a Filadelfia, que se abría, era la puerta al lugar santísimo. Entonces no puede terminar el período de Filadelfia para comenzar la Odisea en 1844, porque fue en ese momento que se abrió la puerta. Y la puerta, el Señor Jesús le dice, he abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Se lo dice a Filadelfia. Por lo tanto, la iglesia que tiene la puerta abierta al lugar santísimo es Filadelfia. Muy interesante. Quiere decir que Filadelfia no puede terminar en 1844. Hay más todavía. En el versículo 10, Jesús le dice a Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es esa hora de prueba que iba a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra? ¿A qué se refiere esa hora de prueba que va a probar a todos los habitantes de la tierra? ¿A qué se refiere? A la gran tribulación, al tiempo de
de angustia. Esa es la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y Jesús le promete a Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré a ti de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Quiere decir que Filadelfia va a pasar por la experiencia de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Entonces, ¿qué de la Odisea? La Odisea también, pero con la diferencia que la Odisea es vomitada de la boca del Señor, mientras que Filadelfia, de allí van a salir los fieles que van a recibir el sello de Dios en sus frentes y que van a formar el grupo de los que estarán vivos para la venida del Señor. Vamos a leerlo, sigamos leyendo ahora de Filadelfia. Dice en el versículo 11, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que en el periodo de Filadelfia hay peligro de que se nos arrebate la corona. Retén lo que tienes. ¿Y por qué hay que retener, aguantar? Porque obviamente iba a ser atacado y uno tiene que defender la verdad que tiene. Pero el versículo 12 es muy interesante, el que sigue. Dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué tres cosas le dice Jesús a los de Filadelfia que va a escribir sobre su frente? ¿La pueden repetir? Ok. Primero dice el nombre de mi Dios, el primero. Yo escribiré sobre él el nombre de mi Dios. O sea, el nombre de Dios estará en sus frentes. Y luego dice el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios. Así que lo segundo que escribe en la frente es el nombre de la nueva Jerusalén. Y lo tercero, mi nombre nuevo. Para el que vence, el que sale vencedor en Filadelfia, tres cosas están escritas sobre su frente. Ahora, otra vez en el libro Primeros Escritos. Primeros Escritos. En lo que se titula Mi primera visión. La primera visión que Elena tuvo cuando todavía no era Elena de White, todavía era Elenita Harmon. 2 años más tarde se casaría con el pastor Jaime White y por eso la conocemos como Elena de White. Pero cuando ella todavía estaba soltera, la primera visión que ella tuvo, el Señor le mostró y le pidió que la escribiera. Miren lo que ella escribió. La visión es preciosa, no la vamos a leer entera, ustedes la pueden leer en el libro Primeros Escritos. Pero voy a leer lo que concierne con lo que acabamos de leer. ¿Quiénes van a tener el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios y el nombre nuevo de Jesús escrito en la frente? Dice así. Página 15 de Primeros Escritos.
Dios. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes. 144,000 son los que van a estar vivos para escuchar cuando Jesús proclama el día y la hora de su venida desde el cielo. Los 144,000 vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: el nombre de mi Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los 144,000 que están vivos para la venida del Señor Jesús llevan escritos el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Jesús. Y Elena de White los vio y decía que tenían una estrella brillante sobre su frente con el nuevo nombre de Jesús y las palabras escritas, el nombre de Dios y Nueva Jerusalén. Muy interesante. Quiere decir que los 144,000 son sellados no de la Odisea, sino de Filadelfia. De ahí salen los 144,000. Otro detalle más. Apocalipsis 3, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y que reconozcan que yo te he amado. ¿Quiénes son estos? De la sinagoga de Satanás, que se van a postrar a los pies de los santos, los que tienen el nombre escrito en su frente. ¿Quiénes son de la sinagoga de Satanás? Los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Este es un tema muy, pero muy interesante. Podríamos desarrollarlo en su totalidad, pero solamente voy a hacer referencia. Dios tiene una iglesia y el diablo tiene su sinagoga. Tengo un tema que se titula La iglesia de Dios y la sinagoga de Satanás, con una cantidad de pasajes de la Biblia y del espíritu de profecía. En resumen, la sinagoga de Satanás es muy, pero muy grande. Pero Jesús le dice a Filadelfia: yo entrego de la sinagoga de Satanás. No es la sinagoga de Satanás que se va a postrar a los pies de los vencedores en Filadelfia, sino de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y van a venir y se van a postrar a los pies del pueblo de Dios, de Filadelfia. Miren cómo sigue la primera visión. En su frente llevaban escritas estas palabras: el nombre de mi Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús.
Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado. Querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. Cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado. ¿Cómo dice el texto? Yo entrego a los de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y en la primera visión, la mensajera del Señor dice, entonces los de la sinagoga de Satanás reconocieron que Dios nos había amado y cayeron a nuestras plantas. Otra vez, esto que se aplica aquí a Filadelfia, la mensajera del Señor lo aplica en la venida del Señor Jesús a los que van a estar esperando la venida de Cristo y van a tener su nombre escrito en la frente. Déjenme leerles, aunque sea uno o dos parrafitos de este sermón que tengo titulado La sinagoga de Satanás. Hay unas citas aquí del espíritu de profecía pero muy interesantes. La hermana White, en el libro Una palabra al pequeño rebaño, en la página 12, A Word to the Little Flock, ella dice, hermano, usted piensa que los que adoran a los pies de los santos, Apocalipsis 3:9, al fin van a ser salvos. Fíjense cómo dice el versículo de Apocalipsis 3:9. Yo haré que vengan y se postren a tus pies los de la sinagoga de Satanás y reconozcan que yo te he amado. Hermano, usted piensa que los que adoran ante los pies de los santos, Apocalipsis 3:9, al fin van a ser salvos. Aquí tengo que diferir con usted, porque Dios me mostró que esta clase que van a caer a los pies de los santos son los adventistas profesos que llevan el nombre de adventistas, pero que han apostatado. Han vuelto a crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo han expuesto a vituperio. ¿Quiénes son los de la sinagoga de Satanás? Nuevamente, otra cita. Satanás tiene una religión. Él tiene una sinagoga y adoradores devotos. Para aumentar las filas de sus devotos adoradores, él usará toda forma de engaño. Cristo dice que la iglesia sobre la cual Satanás preside es la sinagoga de Satanás. Sus miembros son los hijos de desobediencia. Son los que prefieren pecar, que trabajan para anular la santa ley de Dios. La obra de Satanás es mezclar el mal con el bien y eliminar la distinción entre los unos y los otros. Cristo desea tener una iglesia santa que trabaja para separar el mal del bien.
cuyos miembros no toleran voluntariamente la maldad, sino que la eliminan del corazón y de la vida. En eso se diferencia la iglesia del Señor y la iglesia de Satanás. Satanás quiere que se mezclen, que se confundan. Dios quiere que nos mantengamos separados, obedientes, peleando contra el engaño y contra la maldad, eliminando el pecado de nuestra vida, como leímos esta mañana. Y ahora escuchen qué interesante esto. En la página 37 de Primeros Escritos, titulada El sellamiento, se promulgó un decreto para matar a los santos del Altísimo, lo cual los hizo clamar día y noche por su liberación. Este fue el tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron, sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios, sellados con el nombre de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quienes formaban esta hueste. El ángel me dijo: estos son los adventistas profesos, los que una vez guardaron el sábado, pero lo abandonaron. Los oí clamar a gritos: creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras. Veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas y habían hollado el residuo con los pies. Hollar quiere decir pisotear y el residuo es el remanente. Estos habían pisoteado al pueblo de Dios, al remanente. Habían pisoteado también el sábado y por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos. Los que dicen ser judíos y no lo son los que pretenden ser del pueblo escogido de Dios, pero no lo son de corazón. Vamos a leer quiénes son estos que pretenden ser judíos y no lo son, sino que mienten. En el libro de Romanos en el capítulo 2 y en el versículo 28 dice: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión
Era la señal del pacto del pueblo escogido. Dios le dio esa señal a Abraham y a sus descendientes. Pero ahora Pablo dice que no es esa la señal visible que se hace de mano con carne, sino que es la circuncisión del corazón. ¿Qué cosa tomó el lugar de la circuncisión para mostrar que somos parte del pueblo de Dios? Ok, muy bien. Es la circuncisión del corazón. ¿Entendemos lo que es la palabra circuncisión? Es una operación quirúrgica, es decir, hay que cortar con una navaja, con algo filoso, una parte del cuerpo y arrojarlo fuera, tirarlo, descartarlo. Eso era un símbolo de arrojar fuera el pecado y de cortar un símbolo que era símbolo de pecado y separarse de él para siempre. Ese símbolo, que era la circuncisión, que pertenecían ahora al pueblo de Dios porque estaban circuncidados, en el nuevo pacto se dice que es el bautismo, y vamos a leerlo. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, dice así, versículo 11 en adelante. En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es la circuncisión de Cristo? Sigue diciendo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros que estabais muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así como la circuncisión significaba arrojar una parte del cuerpo que era símbolo de pecado, de igual manera la circuncisión de Cristo es arrojar de nosotros el pecado. A través del bautismo estamos renunciando al mundo para servir al Señor. Y el mismo apóstol en Romanos, en el capítulo 6, nos dice en el versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él juntamente para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y luego sigue diciendo, así también vosotros, versículo 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros, los miembros de vuestro cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que el bautismo es símbolo de que hemos arrojado, hemos muerto a la vida pasada, hemos resucitado una nueva vida en Cristo
y hemos arrojado de nosotros el cuerpo carnal del pecado para ahora servirle al Señor. Hemos explicado entonces los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Una persona puede decir, yo soy judío, tengo la señal del pacto. Hablando ahora literalmente, estoy circuncidado. Pero Dios dice, ese no es judío. El que está circuncidado en la carne tiene que estar circuncidado en el corazón, es decir, haber abandonado el pecado. Y de igual manera, en la señal del pacto del bautismo, una persona puede decir, yo soy cristiano, me bauticé, soy cristiano. Pero esa es la señal externa. Eso representa que he muerto al pecado, que he abandonado el pecado y que ahora le sirvo a Cristo Jesús. Pero el apóstol pregunta, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Versículo 10, Romanos 6, 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, el que se dice ser pueblo de Dios y no lo es, sino que miente, es aquel que aunque lleva la señal externa de ser hijo de Dios, no lleva el sello de Dios en su vida, que es abandonar el pecado. Y miren lo que dice el mismo apóstol sobre ese sello. En la epístola a Timoteo, dice en 2 de Timoteo 2, 19. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Miren cuál es el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El sello, la marca, es para reconocer quiénes realmente pertenecemos al Señor. Conoce el Señor los que son suyos y, miren lo que es el sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso esa hueste gritaba de agonía. Decían, conocimos tu verdad. Conocimos tu venida. Proclamamos tu venida. Pero luego miraban sus ropas y veían escritas en ellas con grandes caracteres. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Miren lo que dice la mensajera del Señor sobre la Odisea. La iglesia del séptimo día, la iglesia adventista del séptimo día, debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Por eso se llama la Odisea, pueblo juzgado. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo les tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se les confió, se pronunciará contra ella la sentencia. Pesada ha sido en balanza y ha sido hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. A menos que la iglesia adventista, contaminada por la apostasía, se arrepienta y se convierta,
comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Qué triste. Pesada fuiste en balance y fuiste hallada falta. La iglesia de la Odisea, el pueblo juzgado, es juzgado en la balanza del santuario. Y si su vida no está a la altura de toda la luz y el conocimiento que Dios le dio, si no está practicando la verdad, si solo lleva un nombre, pero no trae las obras que corresponde a ese nombre, en su vestidura está escrito: pesada fuiste en balanza y fuiste hallada falta. Lo que yo les estoy diciendo, hermanos, es que la iglesia de la Odisea como tal llega hasta el fin, es la última iglesia, pero describe la condición del pueblo de Dios que dice tener tan grande luz y sin embargo no vive a la altura de esa luz. Por eso el Señor Jesús dice: yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Pero como iglesia, como cuerpo corporativo, la iglesia de la Odisea no pasa la prueba de la balanza del santuario. Pesada fuiste en balanza y fuiste hallada falta. Es decir, si nosotros continuamos en la condición de la Odisea, si continuamos en esa tibieza espiritual diciendo: yo estoy bien, no necesito nada, soy rico, me he enriquecido, vamos a ser vomitados de la boca del Señor. Es los de Filadelfia, que también representa la iglesia adventista, de donde el Señor va a sellar los 144,000 que van a estar vivos para el regreso de Cristo Jesús. Hay un detallito más en el mensaje a Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Qué quiere decir esto? Que el que venciere en la iglesia de Filadelfia va a ser hecho columna del templo de Dios y que no va a salir del templo. Otra vez, la primera visión. Ahora la página 19. El monte de Sión estaba delante de nosotros y sobre el monte había un hermoso templo. El templo que está en el cielo, el santuario celestial. Cuando íbamos a entrar en el templo, Jesús alzó su melodiosa voz y levantando la mano dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos: ¡aleluya! ¿Quiénes son los únicos que pueden entrar al templo de Dios que está sobre el monte Sión en el cielo? Los 144,000. El templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente, con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Sobre las columnas del templo vi tablas de piedra que estaban esculpidos con letras de oro
los nombres de los 144,000. En el templo, con letras de oro esculpidas, están los nombres de los 144,000 y son los únicos que entran en el templo. Ahora, los 144,000 no van a ser los únicos que se salven. Hay una gran muchedumbre de toda nación, tribu, lengua y pueblo que también van a estar de ropas blancas, con palmas en las manos, cantando la victoria. Los redimidos de toda la historia de la tierra, de todas las edades. Pero los 144,000 son la última generación que va a estar viva en esta tierra, que va a tener el sello de Dios en su frente, que va a haber vencido todo pecado en su vida, a los pies de quienes caerán los de la sinagoga de Satanás, y van a estar vivos para ver el retorno de Cristo Jesús. Yo quiero ser parte de ese grupo de los 144,000. Por eso tenemos que luchar para obtener la experiencia de Filadelfia. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Es la puerta al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo Jesús está haciendo una obra de purificación, como se purificaba el santuario el día de expiación. Cuando Él termine esa obra, la iglesia quedará pura y santa. Y Él va a venir a buscar una iglesia pura y sin mácula, que no tenga mancha ni arruga. La puerta al lugar santísimo todavía está abierta. Todavía Jesús no ha salido de allí. Y todavía tenemos oportunidad de ser limpiados y emblanquecidos. Miren lo que dice de esos que tienen esas vestiduras blancas que representan pureza. Apocalipsis capítulo 7. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, versículo 13, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han salido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Los que han salido de la gran tribulación, los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. A estos representa los vencedores de Filadelfia. Eso es lo que el Señor anhela para cada uno de nosotros. Por hoy vamos a concluir aquí, pero la serie no se acaba. Todavía tenemos que estudiar de la Odisea qué es el colirio, qué son las vestiduras blancas, porque los 144,000 tienen las vestiduras blancas
Y Jesús les dice a los de la Odisea, individualmente, compra de mí colirio para que veas tu condición. Compra de mí vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico. Cada una de estas cosas, el oro refinado en fuego tiene un significado. Las vestiduras blancas tienen un significado. Y el colirio también tiene un significado. Y vamos a estudiarlo más en detalle en el próximo tema de esta serie. Por hoy vamos a concluir aquí. Vamos a darle gracias a Dios por este hermoso sábado que nos ha dado. Acaba de terminar las horas sagradas de este sábado. Se puso el sol hace 20 minutos atrás. Vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar Día Santo del Señor. Oh, cuán pronto en pasar. Y después vamos a darle gracias a Dios por lo que estamos aprendiendo de su palabra. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, el testigo allí será. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Yo voy a hacer que de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, yo haré que vengan y se postren a tus pies y entenderán con eso que yo te he amado. Ahora, ¿por qué van a reconocer que el Señor nos ha amado? En la página 15 de Primeros Escritos dice, porque nosotros somos los que nos amamos y podemos saludarnos con ósculo santo. ¿Ustedes saben lo que es eso? Es que mejor se los leo porque ni me van a creer lo que les voy a decir.
Pero aquí está escrito. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: en nombre de Dios, Nueva Jerusalén, y una estrella brillante con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían caer sobre nosotros. Pero extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos a nuestros pies. Entonces conoció la sinagoga de Satanás, ya sabemos quiénes son, que Dios nos había amado, a nosotros, que podíamos lavarnos los pies los unos a los otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo. Y ellos adoraron a nuestras plantas. Lavarse los pies unos a los otros es ser humildes, pedir perdón. Eso es lo que quiere el Señor. Que nos amemos de tal manera que nos podamos lavar los pies los unos a los otros y que nos podamos saludar fraternalmente con ósculo santo. La palabra ósculo quiere decir beso. Nosotros no estamos acostumbrados a esto. Bueno, entre las hermanas se dan un beso cuando se ven, pero los varones no estamos acostumbrados a eso. Yo llevé un grupo de hermanos de allá de Southgate que fueron conmigo a Argentina en noviembre del año que pasó. Y estaban todos asustados porque los hermanos allá se saludan entre los varones y se dan un beso en la mejilla. Y para nosotros eso es tan raro. Pero no nomás un beso. ¿Cuánto les dan? Él fue conmigo. Y también Merari les puede contar cómo todos se dan besos entre sí. Pero es santo. No hay malicia. Porque nos amamos como familia. ¿Usted le daría vergüenza darle un beso a su papá siendo usted varón? ¿Verdad que no? Porque somos familia. ¿A tu hermano se lo daría? Pues por eso nos llamamos hermano, porque somos familia en Cristo. Así que después de orar, a ver si lo podemos hacer. Por lo menos al que está del lado nuestro, ¿verdad? No nos vamos a dar besos todos, pero por lo menos a la hermana o al hermano que esté a nuestro lado. Y si te toca al lado tuyo una mujer, santamente le vas a dar un beso en la mejilla. Y a la mujer que le toque un varón al lado, santamente, fraternalmente, como familia, como que si fuera tu hermanita menor, le vas a dar un beso en amor y le vas a decir: el Señor te bendiga en esta nueva semana. Nunca habíamos hecho eso, ¿verdad? No, es nuevo. Es nuevo, pero es muy bonito cuando nos podemos saludar de esta manera, amándonos como hermanos y hermanas. Bueno, vamos a tomarnos de la mano. No nos vamos a arrodillar, porque es más difícil arrodillados darse un beso. Vengan al círculo, hermanos, vengan. Júntense en el círculo. Sí, que no falte ninguno. Come and join us. Vénganse más cerquita aquí. ¿Ok? Pero ahora le vamos a ir y la vamos a ir a buscar y la vamos a abrazar a ella también. Miren. Ay, hermanita, véngase.
oración también va a ser diferente. Siempre ora el pastor o algún hermano. Hoy vamos a orar a lo que nos salga de nuestro corazón. Pero va a ser una sola oración, no muchas oraciones, una sola. Pero muchas personas hablando al Señor. Es decir, yo voy a comenzar y digo una frase. Y otra persona, no en círculo, sino al que le nazca en su corazón, agrega otra frase. Y se acuerda de algo y agrega otra frase. Una sola oración. Y al final, entonces yo voy a terminar presentando todas las peticiones al Señor como un ramillete de flores bien perfumadas a Cristo. ¿Está bien? Bueno, pues vamos a comenzar. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito sea tu nombre. El ruego de cada alma, de cada corazón, no solo los que han sido expresados, sino aquellos anhelos que están en nuestra alma, en lo más profundo de nuestro ser. Y hoy, Señor, te presentamos cada una de estas peticiones, alabanzas, agradecimientos, como un ramillete florido y oloroso para ti, Señor. Que ante tu trono puedan ser como incienso por los méritos de Cristo cada una de nuestras oraciones. Gracias, Señor, por escuchar la plegaria de cada uno de nosotros. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.